Martin Luther King Jr. fue un ministro bautista africano-americano, quien se convirtió en uno de los portavoces más visibles y líder del movimiento a favor de los derechos civiles para africanos en 1955 en Estados Unidos. Provocó la Gran Marcha en Washington. Fue la voz intensiva del movimiento de los derechos civiles. Entre algunas frases de Martin Luther King Jr. están: debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer como tontos. Nuestras vidas comienzan a terminar el día que callamos ante las cosas que son importantes. Luther King Jr. fue un gran ser humano, quien se levantó ante lo malo de una forma pacífica. Buscó a miles de personas para que escucharan su mensaje, entre los cuales estuvo su gran mensaje: yo tengo un sueño. Él era alguien que decía: tengo mucho que hacer este día. Necesito 3 horas de oración. Al final fue asesinado en 1968 y la historia aún recuerda su nombre. Mahatma Gandhi creó la Marcha de Sal. Nelson Mandela lideró el movimiento de los derechos civiles para las personas en África. Todas estas personas que menciono se levantaron para luchar a favor de la verdad en la vida. Y terminaron presos y ni siquiera aún eso los detenía. Sirvieron hasta que les llegó la muerte. Si nos vamos a la Biblia, encontraremos personas que hicieron algo igual. Éxodo capítulo 7 nos narra la historia de Moisés diciéndole al faraón: libera a mi pueblo de Israel de su esclavitud. Nos narra también las plagas que Dios envió a Egipto como resultado del endurecimiento del corazón del faraón. José pasó de ser un prisionero a estar en altos rangos con el faraón. Josué luchó para conseguir la tierra prometida. Gedeón, sin miedo alguno, solo con 300 hombres, peleó hasta que Dios le dio la victoria. David era temeroso, pero de Dios. Pero en cuanto a batallas, el tipo era un valiente. Daniel respetó, siendo extranjero en un país enemigo, ese país como si fuera el de él, y nunca pidió que Dios castigara a ese pueblo. Más bien pedía por la liberación del suyo. Me pudiera pasar todo el video contándoles de grandes cosas que personas hicieron en la Biblia y en la historia. Y muchos años después aún recordamos el nombre de ellos y lo que hicieron. Quiero detenerme aquí para hacer una pregunta. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has intentado hacer? Porque hoy en día se hace muy fácil quejarse detrás de una pantalla, detrás de una red social, mientras no hacemos nada. Mientras el Facebook, el Instagram, el TikTok se llenan de videos: pastor renuncia a la fe, pastora atea predica, investigan iglesia por lavado de dinero. Mientras la maldad se vuelve tendencia, nosotros vivimos haciendo nada. Nos sentimos bien ganando un argumento con 2 o 3 versículos, pero no cuando alguien ignorantemente rechaza a Jesús. Lo siento, yo ya me retiré de eso. Les regalo esta frase: quiero que me conozcan por la sabiduría y los frutos en mi vida, que por ganar argumentos y discusiones con la Biblia. La Biblia nos cuenta que Jesús muere y se levanta al tercer día, pero en ese transcurso de 3 días, me gusta pensar qué es lo que la gente hablaba de Jesús. Lucas capítulo 24 verso 19, la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Aunque en este versículo sus discípulos hablaban simplemente de un profeta más, el versículo 32 dice: ¿no ardía nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Por alguien que servía? ¿Alguien que iba mucho a la iglesia? ¿Alguien que Dios bendecía mucho? ¿O alguien cuyo corazón ardía por Dios y causaba ese mismo fuego ardiente en otros? Te dejo a ti para que lo elijas. Lucas 23 versos 40 al 41 en la Nueva Versión Internacional dice: pero el otro criminal le reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Refiriéndose a Jesús,
En cambio no ha hecho nada malo. Uno de los criminales que estaban al lado de Jesús dijo esto antes de que él muriera. Así conocía él a Jesús, por alguien que nunca hizo nada, no por alguien que ganaba discusiones, que ponía a los fariseos en su lugar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, decía Pedro. Es verdad. Este era el Hijo de Dios, decía el centurión, minutos después que Jesús muere. La ramera enjuagó con perfume los pies de Jesús, empapaba con sus lágrimas las uñas de sus pies, porque sabía quién era Jesús. Jesús lo seguían por lo que hacía, pero pocos lo seguían por quién él era. Cuando se hablaba de Jesús no decían, wow, es el mejor en los debates. Nadie sabe más de la Biblia que Jesús. Jesús siempre tiene la razón. ¿Cómo quiere ser conocido? ¿Como alguien que habla con sabiduría o alguien que actúa conforme a la sabiduría? ¿Cómo piensas impactar esta generación caída? ¿Que siendo sabio más que otros es importante? ¿O dar a conocer quién da la sabiduría? Si se llegara a escribir una Biblia en esta época, llamémosla Reina Valera 2021, ¿cómo crees que se hablaría de ti? ¿Cómo crees que se narraría tu vida, tu biografía? Te dejo a ti para que lo decidas. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Gandhi, entre otros personajes cuyos nombres no recuerdo ahora, impactaron sus generaciones, pero no fue fácil. Todos ellos fueron encarcelados, asesinados, torturados. Pero ¿no sucedió esto también con los apóstoles? Santiago murió por espada. Andrés fue crucificado en un madero en forma de X. Pedro fue crucificado boca abajo. Tomás le clavaron una lanza. Juan fue cocido en aceite hirviendo, pero sobrevivió. Fue el único que murió de viejo. Felipe fue crucificado. Simón el cananeo fue cortado por la mitad. Matías fue lapidado y luego decapitado. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para impactar esta generación? Te dejo a ti la decisión.